Vamos a quedarnos por acá, Turquito, porque si no, no vamos a encontrar lugar. Sí, por la duda, ¿no? A mí me sacaron de una, no sé por qué. Sí, a mí también, pero Cerró, ella cerró y se ve que cierra todo. sí, seguro. Esto para ustedes es moneda corriente, ¿no, Turco? Y sí, más o menos uno lo ve casi, no te digo todos los días, pero lo ve, digo, Pero lo para vemos. mí, El otro día, por ejemplo, veníamos con con un compañero, ahí en calle Piedras y Artigas y agarramos un accidente que justo había chocado una señora con un auto bien en la esquina de la Granja Suiza y sí. bueno, y tuvimos que movilizarla a la doña, la pusimos en la tabla, le pusimos collarín, bueno, la movilizamos y bueno, y vino la EMI y bueno, y la cargamos en la EMI y después nos enteramos que tenía 3 costillas fracturadas la doña. Pobre. Mm. Digo, pero viste que nosotros dimos politraumatizado, pero así como ella. Sí, seguro, yo Toda esta tengo acá los, información no la tenemos, ¿no? seguro, tengo algunos papeles, tengo acá de politraumatizado, pero Es lo mismo que los que tengo yo. seguro, no, pero no es así como dio ella. Después No, no. vamos a tener que bajar toda esa información. Sí, totalmente. Ujú. Pero quiero decir, ella iría hablando y ustedes que están en esto Ay, me Sí, sí, ría. lo tenían re claro. está bien. Vamos a esperar a la otra profe ahora. Bueno, me voy a calentar un té porque resulta que viene el malo y Vos, dice, mamá, ¿y esto? Y vos sabés que uy, está helado. yo estoy acá en el living ahora y me voy a ir para allá, para el otro lado, porque tengo los pies helados también. Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Voy a ver si Bueno, muy encuentro a bien. alguien que me caliente acá. ¡Ay, que te sobe! ¡Que se te sienten los pies! ¡A los gatitos! Conseguí una Seguro. gatita que se te sienten los pies. La Calú. Bueno, nos vemos en 5 minutos. Dale.
Turqui, ¿cómo está para comer una buceca, no?
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me atrasé un poquito, chiquilines, porque terminé tarde con la otra clase. Sí, no pasa nada. Pero falta gente acá, ¿no? Buenas, profe, recién entré. Hola. ¿Cómo les fue en el parcial ayer? Fue ayer, no el parcial, ¿no? ¿O ando media perdida en los días? Sí, ayer fue. ¿Fue bien? Re bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, voy a pasar la lista, ¿vieron? Abreu. Bueno. Ah, Abreu me dijo que no presentaba esta semana por el hermano, ahora que me acuerdo. Barbosa. Bertis. Presente, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Grassini. Presente, profe Barbosa. Barbosa, bien. Grassini. Correa. Correa no. Costa, Stephanie. Presente. Costa, Betiana. Costa, Héctor. Fernández. Sí. Gómez. Presente. Machado. Presente. Mantuani, me dijo presente. Márquez. Presente. Martínez. Presente. Presente. Méndez. Presente, profe. Musetti. Empezó a pasar el listado. Núñez. Núñez, no está. Núñez, Viviana y Núñez Lía. Núñez Lía. Orihuela. Elías presente, me dice acá. Bueno, Orihuela, no. Héctor, ahí apareció Héctor, van apareciendo de a uno. ¿Estaban en Sí, recreo ustedes, Ulises? Estábamos acá. Capaz les dio un recreo, Mariana. Sí. Ah, acá, bueno. Orihuela no está. No. Pechi. Presente. Pereira. Presente. Ramírez. Presente. Ribeiro. Presente. Rodríguez Ana. Presente. Rosa. Presente. Trindade. Y de los Santos. Presente. Bueno, muy bien. Bueno, capaz falta alguno conectarse, por ahí se van entrando, me van avisando. Bueno, ¿cómo le fue con Mariana? ¿Dieron? Sí, Correa. Ya, a ver, te pongo acá. Correa. Bien. Presente. Sí. Bien. Chiquilines, ¿con Mariana vieron algo de politraumatizado? Sí. ¿Qué vieron? A ver. Bastante. Bastante. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito qué vieron. La segunda hora nadie habla, ¿no? Sí, yo doy, vos pedí, profe. ¿Eh? Vos pedí que quiere que hable, porque si no...
Claro, por eso quiero que me cuenten más o menos qué vieron con Mariana. Y Bueno, dimos pues, toda la parte de politraumatizado, la parte de triage, el ABC, ajá. toda la parte de esa, cómo se limita una zona cuando hay un paciente politraumatizado, qué es un paciente politraumatizado, por la El fase que empaquetamiento pasa, y todo eso. el empaquetamiento, la parte de emergencia hospitalaria, de la parte de bloque quirúrgico, cómo se lo oxigena, cómo se lo... Montón de Este, cosas les digo. sí, dime muchísimas cosas. Bueno, muy bien. Son temas lindos. Hospitalaria, hospitalaria y intrahospitalaria. Ajá, la atención. Sí, la atención. El tema de politraumatizado es un tema lindo, es un tema que siempre tiene que estar vigente, sobre todo más de uno de ustedes ahí, que hay muchas en Salta y más de una emergencia móvil, ¿no? Sí, hay Tienen la 4. oportunidad. Capaz más de uno de ustedes ya trabaja en alguna emergencia móvil y eso tiene que lo tienen que tener bien aceitado y saber bien todo el funcionamiento. No, muchas gracias. Pasan, ellos dos pasan. Por eso ¿Ustedes, preguntarle solo a ellos dos, profe. ustedes trabajan en eso? Pero ustedes No, trabajan en el centro médico. sí, pero nosotros no somos emergencia. Ah, por eso no trabajan en la emergencia. No, no, trabajamos, sí, o sea, la ambulancia nuestra no es emergencia, o sea, no asiste o sea, si tenemos que asistir, asistimos. Por el otro día íbamos para el Sanatorio Salto con un compañero y agarramos un choque y Sí, sí, asistimos en el choque, pero no claro. somos emergencia, tenemos que esperar que venga la emergencia, o sea, tanto EMI como la unidad, Y para que... no existe más la cardio ahí, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, la Sí, unidad ah, claro. cardiorrespiratoria y después EMI, Emergencia Ah, Médica claro. Integral. Sí, sí, Existía sí. Casena también, pero Casena cerró. Casena, me acuerdo. Yo cuando estudiaba en Salta existía Casena, la cardio. Y la EMI también. Sí. Claro, tienen que estar preparados para asistir. Cualquier uno de ustedes, bueno, los compañeros capaz lo ven más a diario porque trabajan en el servicio. Y pasa lo mismo que acá en Bella Unión. No somos emergencia móvil, pero ante un llamado, ante un accidente, si nos encontramos con un accidentado, tenemos que actuar y tenemos que saber cómo actuar. Porque va a depender de que lo que le hagamos al paciente, de cómo va a estar. Porque donde hagamos un movimiento mal y le provoquemos una lesión, se va a complicar aún más su situación, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy conmigo van a ser una noción general de fracturas, luxaciones y esguinces. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que les voy a dar un ratito para que ustedes lo puedan hacer y que me definan con sus palabras o lo que a ustedes les parece qué es una fractura, qué es una luxación y qué es un esguince. Se lo Bueno, escribo en el chat si quieren, para los que no escucharon bien. ¿Vieron? No sabía que era tan de muñeca la casa. Bueno, hay micrófonos prendidos, chiquilines. Quiero que me definan eso. Una Lo que es fractura es una... una ruptura general de un hueso. Esperen. Yo les voy a dar unos minutos, ustedes lo escriben y después les voy a ir preguntando. ¿No qué, profesora? ¿Qué preguntó? Quiero que ustedes ahora, les voy a dar un ratito, ustedes definan entre ustedes mismos qué es una luxación, qué es una fractura y qué es un esguince. Y después yo les voy a ir preguntando. Bueno, ¿entendieron todos, chiquilines? Sí. Sí. Sí, Bueno, muy profe. bien. 15 minutos les doy, ¿vieron? bueno. Si precisan un poquito más, me avisan.
Bueno, chiquilines. Recién entré, me dice Betiana Costa. Sí, profe. Bueno, ¿pudieron hacer? Yo les voy a ir preguntando y me van respondiendo. Ah. Bueno. Sí. Pregunta. Bueno, a ver, Victoria Pechi. Sí, profe. Contame, Victoria, ¿qué es una fractura? Bueno, yo me puse acá que la fractura es, para un poquito, es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas, por ejemplo, un accidente de tránsito, alguna caída grave de algún edificio, algo así. Que las lesiones, también por deporte se puede dar muchas fracturas, provocan dolor intenso y dependiendo de la gravedad se puede hacer una cirugía para recomponer el hueso. También las fracturas se dividen en compleja, en simple, con minuta, abierta y cerrada. No sé si explico cada una de ellas o no. No, está bien así. ¿Y esguince y luxación? Sí, el esguince es la ruptura o distensión de un ligamento. Cuando se realizan movimientos bruscos, la zona se afecta y duele y se inflama. Se clasifica en 3 grupos, según la gravedad también. El esguince de grado 1. No, díganme solo la definición, después vamos a verlo. Solo la definición. Bueno, puse eso. ¿Y luxación? Y luxación es la separación de 2 huesos en el lugar donde se encuentra una articulación. La articulación, una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Bien. Se refiere que la luxación es cuando se lastiman los huesos en la articulación en sí. Claro. Bien, muy bien. Fue lo que veía. Bueno, bárbaro. A ver, quiero escuchar a Ana Rodríguez. Betiana, ya leí por el chat lo que pusiste, no hay problema. A ver, Ana Rodríguez, ¿me escuchás? Sí, profe, ¿me escuchás? A ver, contame, la definición corta de fractura, luxación y esguince. De fractura, sí. Es la rotura violenta de un hueso y el hueso se puede romper el hueso solamente y también, bueno, y si el hueso roto puede romper la piel también, y ahí se denomina abierta o compuesta. Y luxación es la separación de 2 huesos en el lugar donde se encuentra la articulación. Y el esguince es un estiramiento o desgarro de los ligamentos que se produce a través de una torcedura o distensión y puede producir una inflamación, dolor, y eso impide el movimiento de la parte lesionada. Ahí está, bien. A ver, Giovanna Ribeiro. Hola. Hola, Giovanna, a ver, te escuchamos. Una definición corta de cada uno. Bueno, de la fractura es la ruptura de un hueso. También es la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Bien. El esguince es un tipo de lesión articular específica producida por la distensión brusca de un ligamento con desgarro leve, incompleto o rotura completa del mismo. También. Bien. Y luxaciones es la separación permanente de las partes de una articulación y también es la pérdida permanente del contacto de las superficies articulares de forma total o parcial. O parcial. Bueno, muy bien. A ver, vamos a escuchar a uno más y después seguimos. A ver. Pero acá me falta gente, no los veo a todos, me parece.
A ver, Alex Gómez. Alex, ¿estás ahí? No contesta Alex, me parece que no está. Bueno, ¿qué opinan los demás de lo que dijeron las compañeras? Levantando la mano, ahí va. A ver, Elías, una definición corta de cada uno. A ver, ¿qué te parece? A mí me parece que la fractura es la quebradura del hueso, la separación o la descontinuidad del tejido óseo. Eso estamos todos de acuerdo. En la parte de luxación, como bien dijeron, es la separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra una articulación. Quiere decir que donde está la articulación hubo una separación y por lo tanto hubo como un estiramiento del cartílago. Ajá. Eso es la luxación. Y en la parte del esguince sería una lesión de los ligamentos que unen dos huesos. O sea, una lesión, vamos a decir, en la parte donde está la unión cartilaginosa de los dos huesos. Creo que es eso, sí, básicamente es eso. Sí, sí. A ver, estaba levantando la mano Valeria Correa y Ana Laura Martínez. A ver, escuchamos, y María Noel también. A ver, Valeria, que levantó primero. ¿Quién va primero? ¿Yo o Ana Laura? Valeria. Bueno, fractura es el hueso que se quiebra en más de una parte o se astilla. Existe fractura abierta, fractura cerrada. No, Valeria, solo la definición. Bueno, y después esguince es la torcedura o distensión ligamentosa en una lesión de los ligamentos. Después, la última es la separación de dos huesos en una articulación. Bien, muy bien, Valeria. A ver, Ana Laura. No, yo quería hacerle una pregunta, porque concuerdo con todas las definiciones que dijeron los compañeros. Una luxación, por ejemplo, puede ser cuando te sacás el hombro del lugar, por decirlo así. Claro, sí, exactamente. Ah, está. Sacás el hombro, el codo, la rodilla del lugar. Es una luxación, sí. Muy buen. Y muy una bueno luxación puede también... Bueno, gracias. Y una luxación también puede tener una fractura. Una luxación se confunde muy fácil con una fractura. Es muy fácil de confundir una luxación con una fractura. Si no es bien tratada, ni bien cuidada la luxación, puede devenir en una fractura, pero es muy similar. Por eso es lo que yo quería que ustedes definan. Sí, lo vamos a ver. A ver, María Noel, que estaba levantando la mano. Fractura, yo puse que una fractura consiste en la pérdida de la continuidad del hueso. Sí. Un esguince, una torcedura, distinción de ligamentos, que es una lesión de los ligamentos. Bien. ¿No? Sí. Y luxación es la separación permanente de dos partes de una articulación, es decir, de los dos huesos conectados. Conectados, exactamente. Muy bien, María Noel. A ver, Lucas, que está levantando la mano. Sí, yo quería hacer una pregunta, porque en el tema de luxación, la luxación, según dijeron, es la separación de dos huesos. Sí. Bueno, yo tengo entendido que es la separación de la articulación, o sea, cuando se rompe la articulación. Claro, porque ¿qué pasa? Esa separación... los huesos. A ver, ¿quién habló? Victoria. Sí, Victoria, ¿te escuchamos? Claro, lo que decía, que al separarse los huesos, ahí se separa la articulación también, se lastima la articulación. Porque, claro, exactamente, porque una fractura se da en un hueso, se corta el hueso, se quiebra el hueso. Y la luxación siempre se va a dar a nivel de una articulación, porque al separar dos huesos es porque están unidos por la articulación. Si no, sería una fractura. ¿Entienden? A eso es lo que yo quería llegar, a la diferencia entre luxación y fracturas. ¿Se entendió, Lucas? Sí, yo lo entendí. Sí. Bien. ¿Entendiste, Lucas? ¿Qué estaba preguntando? La fractura sería la ruptura y la luxación es la separación, no está roto el hueso. ¿Alguien más quiere agregar algo?
Yo, profe, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Una luxación puede ir a una cirugía o no? A veces sí. Ajá. Pero no, casi no, Profe. no es muy... siempre se trata de, cuando hay una luxación, sí, ya les doy la palabra, de volver a esa unión a través de tracciones, ¿no? Para poner el hombro en su lugar, la rodilla en su lugar. Pero en casos muy graves podrían llegar, pero por lo general las tracciones son manuales para volver a su lugar. Sí, Irene. No, quería comentar eso justamente, que a veces hay personas que tienen el ligamento del hombro, vamos a suponer, débil, de tal forma que ya es crónico aquello. Entonces, al principio se lo trata de llevar de las maneras, como decías, explicabas recién, pero muchas veces requieren cirugía. Claro. Y la tracción hay que saber hacerla muy bien para llevar el hueso a su lugar, no es cualquiera. Ustedes no van a ver una persona luxada e inventar de hacer una tracción. Hay que saber bien hacer la maniobra para poder llevar eso a su lugar. ¿Quién más había levantado la mano? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? ¿Los compañeros que andan en la ambulancia? No, Sí. profesor. Ya se dijo todo lo que, las definiciones ya se dijeron. Y sobre las definiciones se dijeron todo. Después están los tipos de fractura, los tipos de luxación y los Ahora tipos vamos a ver todas esas esa cosas. parte. Bien. ¿Quién más dijo, profe, por ahí que quería hablar algo? Bueno, la fractura, como bien la definieron, es cuando se rompe el hueso, ¿no? Es la pérdida de continuidad de la sustancia ósea o cartilaginosa a consecuencia de golpes, de fuerzas, de tracciones, y esa cuya intensidad supera la elasticidad de ese hueso, ¿no? La palabra fractura proviene del término frango, que ¿sabe lo que significa? No sé si es como una curiosidad, me gustó porque es una curiosidad. Esa palabra proviene del término frango, y frango significa... En portugués, pollo. Sí, pero en esta palabra, en portugués pollo, sería yo rompo. Está con hambre tú. A esta hora ya, la estufita prendida ya da hambre. Sería yo rompo, ¿no? ¿Qué pasa? Por lo general las fracturas siempre ocurren debido a accidentes automovilísticos, a caídas, a lesiones deportivas. También se producen fracturas cuando hay una pérdida de la masa ósea por la osteoporosis, que causa debilitamiento en los huesos. Ustedes van a ver que las personas que tienen osteoporosis tienen más predisposición a fracturas, ¿no? Son más vulnerables a las fracturas. ¿Qué síntomas da una fractura? Es un dolor muy intenso, deformidad, porque se ve la deformidad del hueso, hay edemas, hay hematomas, hay dolor alrededor de esa herida en el caso que hubiera, y hay problemas al mover la extremidad. Disculpe. Sí. Yo recién puedo entrar, no sé si hace mucho que empezó, recién puedo entrar yo. No pasa nada. Es Brasini, ¿no? Por la lista, digo, sí. Hicimos un trabajo sobre definición de fracturas, esguinces y luxaciones, y ahora estamos viendo un ratito, estamos viendo las definiciones. ¿Qué pasa? Cuando hay una fractura se debe acudir al médico inmediatamente, ¿no? Porque por supuesto que esa persona tenga que usar un yeso, una férula. Las fracturas sí son más factibles de cirugía, a veces precisan cirugía, ya sea para colocarle alguna placa, algún clavo, algún tornillo, para mantener el hueso en su lugar. Con respecto a la clasificación, como también muy bien hablaron ustedes, tenemos, según el trazo de la fractura, tenemos las fracturas completas y las incompletas. Dentro de esas completas
tenemos la transversal, la oblicua, las alas de mariposa, y dentro de las incompletas, esta generalmente se da en los niños, porque vieron que los huesos de los niños tienen mucha elasticidad, y es lo que se llama el tallo vara verde. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Sí, yo puse acá, profe, y decía así que era muy común que se dieran los niños. Sí. Es como que se astilla, rompe, ¿no? pero no se separa. No se separan. ¿Ustedes vieron lo que es un tallo verde? Una vara verde. Sí. ¿No? Pero El hueso se dobla, se curva. ¿no? Claro, se dobla. Se dobla, sí. Sí. La parte convexa se observa la línea de la fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso, ¿no? Como hay como una astilla, como dijo la compañera, se dobla, no llega a doblar, no llega a fracturarse del todo el hueso. Los niños tienen mucha elasticidad en los huesos, por eso es más frecuente ver en los niños que en las personas adultas. Bueno, o sea que teníamos las fracturas completas y las incompletas. Después tenemos, según el estado de la piel, vamos a encontrar las fracturas cerradas o las fracturas abiertas, ¿no? En la fractura cerrada... La materia se está agotando. En la fractura cerrada, ¿cuándo es? Cuando se produce la fractura, pero el hueso no sale a través de la piel. ¿Cómo? Que el hueso no se expone. No se expone, exactamente. En el caso de la abierta, sí. En el Por caso de la abierta... ¿Cómo, Irene? No, por eso digo que en la abierta, cuando uno dice tuvo una fractura expuesta. Exactamente. Entonces, dentro de las cerradas, de las fracturas cerradas, que como les dije, que el hueso se quiebra, pero queda la integridad de la piel queda intacta, va a haber edema, se va a ver la deformidad del hueso, pero no va a haber ruptura de la piel. Entonces, dentro de las cerradas tenemos el grado 0, donde hay ausencia o una mínima lesión de las partes blandas, se produce por un mecanismo indirecto, hay un desplazamiento mínimo, o tenemos las de grado 1, donde hay alguna abrasión, alguna contusión, y un desplazamiento más moderado. Después tenemos la de grado 2, donde hay una contusión muscular, pueden haber abrasiones profundas, contaminadas, el desplazamiento es bien intenso, la fractura fue hecha por un mecanismo muy directo, y también tenemos las grado 3, que hay una contusión que es muy extensa, hay un despegamiento cutáneo, hay destrucción de la musculatura, hay lesión vascular, fue producida por un mecanismo directo y por una alta energía en el desplazamiento, ¿no? Todo eso es dentro de las fracturas cerradas. Y después tenemos las fracturas abiertas o expuestas, ¿no? Que acá, ¿qué pasa? Cuando hay una fractura expuesta, el hueso se rompe, se quiebra y sale a través de la piel. O sea que se rompe la integridad de la piel. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de las abiertas tenemos la tipo 1, donde hay una herida de la piel que es menor de 1 centímetro. Tenemos la tipo 2, donde la herida es mayor de 1, pero no hay daños extensos en las partes blandas. Después tenemos la tipo 3, donde la lesión de la piel es alta, con graves lesiones, y dentro de esa 3 tenemos las musculocutáneas, las tejidos óseos y las vasculares y nerviosas. Yo les voy a compartir la pantalla, que yo tengo las diapos abiertas, y para mostrarles las imágenes. Eso queda todo ahí en la plataforma, ¿no? Para bajar todo Sí. después. Yo lo subo hoy mismo. Ahora después de terminar la clase yo ya lo subo. Espectacular. ¿Logran ver las diapositivas o no? Sí. Sí. Bien. Sí, se ve bien. Me interesa. Bien.
¿Vieron lo que les decía de la clasificación según el trazo? Tenemos cuando es fractura completa, ¿qué tenemos? La transversal, que el hueso se corta de manera transversal. ¿La ven ahí? Sí. La oblicua, que es en diagonal. La espiral, como que gira así. Alas de mariposa, como que saca un triángulo del hueso. Esa y tuve la yo. con... ¿Cómo? Esa tuve yo. ¿Esta? La mariposa. ¿Dónde te quebraste? ¿En qué parte? La tibia. En la tibia. Ay, ¿cómo fue la fractura? De la forma más tonta. Caí de la moto, pero hizo el posapié. Sí. No sé, todos son fracciones de segundo. Apoyó en la pierna y no sé, quebró. ¿Y te quebró? Sí, se ve que fue un movimiento de yo intentar que no caiga y... Claro. Pero así me quedó. ¿Y la recuperación cómo fue? ¿Pero fuiste a cirugía y eso no? Sí, fui a cirugía y me costó 2 años volver a caminar. Porque me pusieron una placa de metal, pero mi cuerpo rechazaba el metal. Entonces formaba lo fibroso, pero no la callosidad. No la callosidad. No, o sea, todo fue el tiempo. una recuperación larguísima. Sí, muy larga. Muy larga. Qué increíble. Sí, a veces uno se fractura. Yo me fracturé cuando era chica, pero chica. Caí en bicicleta y me fracturé el dedo. Pero la recuperación fue rapidísima. Claro, más rápida, sí. Sí, aparte de la semana andaba en la bici de vuelta. Uno cuando es chico no piensa nada. Sí. Bueno, y la fractura con minuta, que es cuando se produce la fractura en varios fragmentos. Vieron que si ustedes logran ver acá, ¿no? Son como varios fragmentos que están fracturados. Eso sería la completa. Después la incompleta, como yo les decía, el tallo verde, vieron que acá el hueso se dobla, vieron cómo está doblado, y acá está quebradito, pero no llega a fracturar todo el hueso. Eso es lo que hablábamos hoy. Acá tenemos las cerradas, donde la fractura se produce sin romper la integridad de la piel, no se comunica con el exterior, y acá, donde la piel está dañada y el hueso se comunica con el exterior. ¿Vieron? Esto es una herida cerrada, se produce, por supuesto, contusión, hematomas, dolor, edemas, y esto sería una herida abierta, una fractura abierta o expuesta. A ver, yo tengo otra foto, esperen que llevo la foto, después volvemos. ¿Vieron? Acá se ve un brazo, parece que es, ¿no? ¿Vieron cómo se ve el hueso acá? Perdió la continuidad. Barbaridad, digo, sí. Sí, perdió la continuidad del hueso, dañó la integridad de la piel, salió al exterior. Y acá sería una rodilla, ¿vieron? Acá está la rodilla, sería la tibia o el peroné, me parece, por lo que veo. Esas serían las fracturas expuestas o abiertas. Entonces, lo que les decía es que dentro de las cerradas tenemos 3 grados, grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Y dentro de las abiertas tenemos la tipo 1, que la piel es menor de 1 centímetro, es chica. La tipo 2, donde la herida es mayor a 1 centímetro, pero no hay daños extensos de las partes blandas. Y la tipo 3, que se divide en 3 partes, que puede afectar músculo cutáneas, tejido óseo, vasculares o nerviosas. Entonces, ¿cómo es el mecanismo por lo cual se produce la fractura? Puede ser un mecanismo directo, donde se aplica la fuerza directamente sobre el hueso, produce una lesión de las partes blandas y del hueso, o sea, de afuera hacia adentro. También puede ser indirecto cuando es producido por un punto alejado de la zona de presentación. O sea, la punta ósea perfora la piel de adentro hacia afuera y ahí va a dar lugar a una herida, ya sea, va a ser menos contaminada y menos grave. Este tipo de fractura, el indirecto, se da por compresión, por tracción, por torsión, por cizallamiento o por flexión.
Cizallamiento es cuando hay se aprieta, digamos, hay presión por ambos lados y se produce la fractura. Bueno, el tratamiento dentro de una fractura, vamos a tener un tiempo que es oro, que es entre las 6 y las 8 horas. Luego de esas 6 a 8 horas, la fractura, estamos hablando de las expuestas, ¿no, chiquilines? La fractura es considerada como contaminada o infectada. El grado de la herida no tiene relación necesariamente con su tamaño, sino con las horas de exposición que tiene esa herida. ¿Y qué objetivos vamos a tener? Conservar la vida, por supuesto, porque cuando hay una fractura expuesta hay mucha pérdida de sangre, por ejemplo, si afecta a la parte vascular. Conservar esa extremidad para no perderla, prevenir la infección y conservar la función ya sea de esa mano, de ese brazo, de esa pierna, ¿no? Que no pierda la función. Bueno, acá hay otra imagen donde habla de los tratamientos iniciales. Torniquete no se puede hacer. Hay que siempre tratar de alinear la pierna, el brazo, lo que sea, pero como yo les decía hoy, siempre sabiendo la técnica. Ustedes no se pueden poner a alinear una fractura si no saben. Tienen que saber muy bien la anatomía del ser humano y cómo hacerlo, ¿no? Inmovilizarlo, evitar la contaminación, trasladarlo, empaquetarlo, como les enseñó Mariana para el traslado, y después empezar con las indicaciones médicas correspondientes, ya sea con antibióticos o la profilaxis que le mande, ¿no? Otra clasificación de las... ¿Quieren decir algo más de las fracturas expuestas, chiquilines? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, en la segunda imagen donde dice no torniquete, ¿viste ahí abajo? Eso perdió la pierna ahí, ¿no? Sí, ¿este? Sí. Y yo creo que sí, yo no veo bien, pero sí. Me parece que está al lado la otra parte. Como que está al lado mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si en una fractura expuesta, si el hueso rompe una arteria, digo, ahí no tampoco se aplicaría un torniquete o algo para detener la hemorragia. Habría que hacer algo compresivo, capaz no un torniquete, pero algo Sí, compresivo. Sí, algo indirecto, vamos a decir. Exactamente, para evitar el sangrado, ¿no? La hemorragia. Porque ese es el riesgo que tienen las fracturas expuestas, como dice el compañero, si donde toque ahí estoy leyendo el chat acá, sí. Donde tenga mucho compromiso vascular, seguro. El sangrado puede ser muy grande y la persona puede entrar en shock y se puede morir de esa hemorragia, ¿me entiendes? Sí, por eso mismo digo. Claro, de alguna manera. Por eso lo más rápido que hay que hacer es aplicar algo indirecto, con compresas, con gasas, con lo que sea, no torniquete, pero sí evitar el sangrado, tratar de empaquetarlo y de trasladarlo lo más urgente a una emergencia, ¿no? Sí, seguro. Para que sea atendido. Son las fracturas más complicadas y con más riesgo esas, las expuestas. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, otra clasificación que se puede hacer de las fracturas es según la desviación que tenga de fragmentos. ¿Vieron? Y ahí está la foto. Por ejemplo, anguladas es cuando los dos fragmentos que han quedado divididos, el hueso, es a causa de una fractura que forman un ángulo. ¿Vieron? Acá se fracturó y formó el ángulo. Esas serían las anguladas. Tenemos con desplazamiento lateral, donde las dos superficies que corresponden a la línea de la fractura no quedan confrontadas entre sí porque se desplazaron lateralmente uno o dos fragmentos. Tenemos las cabalgadas, que es cuando uno de los fragmentos queda situado sobre el otro. Entonces se produce un acortamiento de ese hueso afectado, como que cabalga encima de otro hueso.
¿Vieron acá? Tenemos las engranadas, que queda un fragmento empotrado arriba del otro. Ahí está. Y bueno, como cuidados de enfermería, yo lo que les voy a hablar acá son los cuidados de enfermería ante una fractura. No les voy a hablar de la parte de inmovilización ni nada, ni férulas, ni nada de eso, porque eso lo vamos a dar en un capítulo aparte, ¿no? Entonces, como cuidado de enfermería ante una fractura, lo que tenemos que hacer es, ya estando la persona en el hospital, en la urgencia, ¿no? Administrar los analgésicos que están prescriptos. Puede incluir algún AINE, algún antiinflamatorio no esteroideo común y corriente, o pueden llegar a ser hasta analgésicos narcóticos, más fuertes debido al dolor. A veces solo con un AINE no calma el dolor, entonces pasamos a los más fuertes, ¿no? La extremidad afectada, si se puede, si está indicado, se la puede levantar, se puede levantarla así un poquito, aplicarle frío. Hay que alentar al paciente a que movilice ya sea los dedos de las manos, de los pies, para mejorar el retorno venoso, para disminuir el edema. Ayudar al paciente a cambiar de posición, porque así evita la presión. Utilizar almohadas para sostener la extremidad. Enseñar a ese paciente los métodos alternativos para controlar el dolor, la respiración prolongada. Comunicar siempre al médico en el caso de que exista dolor, o que si continúe el dolor y que el dolor no pare, ¿no? Para que pueda indicar otros medicamentos que sean más adecuados a ese dolor. Estos cuidados de enfermería, chiquilines, son los básicos ante una fractura, porque después también tenemos toda la parte de la inmovilización, de las férulas de yeso que podemos hacer. Ustedes vieron que dentro de enfermería tenemos, así como está la vacunación, como está el que circula en bloc, tenemos el técnico en yeso, que es un enfermero que está especializado en hacer yeso. ¿Qué pasa? Nosotros como enfermeros hacemos férulas de yeso. Siempre tenemos que estar con un médico para hacerlo bien, porque tiene que tener la correcta alineación del hueso. No vamos a hacer una férula o un yeso en un hueso que está empotrado, por ejemplo. Tiene que estar bien supervisado para hacerlo correctamente. ¿Se entiende? Profe, también pacientes que tienen los sujetadores, no sé cómo es que se dice, que los fierros que le ponen, no sé cómo es que se llaman. Cuando un paciente va a cirugía, que por lo general se le pone tornillos, se le pone placas de metal, sujetadores. Ahí tenemos toda la parte del cuidado pre- y posoperatorio. Y en el cuidado del posoperatorio tenemos que, aparte de cuidar la extremidad, por ejemplo, tenerla en buena posición, tenemos que también cuidar las heridas, porque esos tornillos tienen una herida quirúrgica. Aparte tiene la herida operatoria que le hicieron para colocarla. Entonces tenemos todos esos cuidados extras aparte de la fractura. Evitar, ese paciente va a estar en reposo, evitar las úlceras por presión, cambio de rotación en lo posible, que por lo general es muy difícil cuando están con tornillos, ¿no? Entonces son todos cuidados que se tienen que hacer, aparte del miembro afectado, se agregan los cuidados pre- y postoperatorios. Después tenemos también, por ejemplo, la fractura de cadera, que también tiene otros cuidados específicos. Una fractura de cadera, vieron que lo que hay que hacer, ¿qué se hace cuando un paciente tiene fractura de cadera? De que se mueva lo menos posible. Tenemos que inmovilizar a ese paciente. Seguro. Yo lo hablo en femenino porque por lo general se da más en mujeres que en hombres. En mujeres, sí. Sí, se da más en mujeres que en hombres. Pero una fractura de cadera, lo que hay que hacer es inmovilizar. La persona está inmovilizada. Entonces,
tanto para orinar, para movilizar el intestino, se usa la chata, se usa el violín, se le realiza baño en cama, se le trata de evitar las úlceras de presión, con masajes, con movimientos muy pasivos, porque esa persona con fractura de cadera, lo más probable que vaya para una prótesis de cadera, ¿no? Que la operen y le realicen una prótesis de cadera. Entonces ahí son más cuidados, tanto pre como postoperatorios. La fractura de cadera es muy factible de infección, hay que controlar muy bien todos los signos posibles de infección, fiebre, malestar, toda esa parte hay que tener muchísimo cuidado, evitar una infección urinaria, por ejemplo, porque todos nos va a llevar a que no se produzca la cirugía, por ejemplo, porque si el paciente está cursando una infección por algún otro motivo, no le van a hacer la cirugía. Son todos cuidados que tenemos que tener. Ese material de empaquetamiento de yeso, yo algo se los voy a subir, si no subo yo, lo sube Mariana, para que ustedes lo tengan ahí también en la plataforma. Espectacular. Bien. ¿Se entendió esto, chiquilines? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, se entendió. La parte de la clasificación, siempre las fracturas más importantes son las fracturas expuestas. Después tenemos distintas clasificaciones. Bueno, con respecto a esguinces, como bien dijeron ustedes, es una lesión que se produce en los ligamentos, ¿no? Que se encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y son flexibles y sostienen a los huesos. Cuando estos se estiran demasiado o presentan alguna ruptura, esa articulación se inflama y duele, ¿no? Son causados cuando una articulación es forzada a moverse en una posición que no es la natural. Por ejemplo, cuando se tuerce en el tobillo, ¿no? Ahí se produce un esguince en los ligamentos que se encuentran alrededor de esto. Vieron que es muy común en los niños, ¿no? Que se produzca los esguinces de tobillo. Pisan mal, doblan el pie y se produce la inflamación, ahí la torcedura del tobillo, que eso produce el esguince. ¿Cuáles son las causas de un esguince? Son muy diversas. Caídas, torceduras, golpes, hace que se desplace esa articulación normal, distiende o rompe los ligamentos que mantienen esa articulación. ¿Cuándo puede ocurrir? ¿Vieron cuando uno se cae arriba de un brazo, cuando se cae arriba de un pie, cuando uno se tuerce la rodilla? En esos casos se puede producir un esguince. Se produce mucho dolor, la persona siente mucho dolor articular o muscular. Se produce edema, se produce rigidez de la articulación, hay un cambio en la coloración, hay especialmente hematomas, ¿no? Se produce cuando hay esguince. Y también hay una clasificación de estos esguinces. El grado 1 es cuando la distensión es parcial del ligamento, ¿no? Se hace un tratamiento conservador, se hace fármaco, fisioterapia y masoterapia. Grado 2 es cuando la rotura es parcial o total de ese ligamento. Acá es donde puede haber, aparte del tratamiento conservador, si no evoluciona, puede haber un tratamiento quirúrgico. Todo va a depender de la función de la lesión que sea, ¿no? El grado 3 es cuando hay una rotura total con arrancamiento óseo, que ya está comprometiendo óseo, acá sí es quirúrgico. Vieron que la parte quirúrgica entra dentro del ligamento, ¿cómo es? De esto, junto con cuando hay problemas óseos, ¿no? Vieron que cuando se rompen los ligamentos de la rodilla, por lo general, ahí van también a cirugía. Cuando varios ligamentos se rompen, eso sí puede causar una luxación, y ahí se pierde completamente la congruencia de la articulación. Una cosa puede llevar a la otra.
Profe, una consulta. Sí. En una prótesis de rodilla de un paciente, pero que no haya tenido un golpe, ni una fractura, ni nada, ¿puede ser por una luxación o no? No, porque no se rompe, si no se gasta, no sé cuándo, por qué le Claro, ponen lo la que pasa es que prótesis. una prótesis. ¿Cómo? A ver, repetir la pregunta. Claro, cuando le colocan una prótesis de rodilla a un adulto, por ejemplo. Sí. Pero ahí sería un problema de luxación o no, no tiene nada que ver. Sí, puede ser, pero por lo general las prótesis se ponen cuando hay una rotura, ¿no? O un desgaste de la articulación, ¿no, profe? Puede ser. ¿Qué pasa? Me tengo que retirar, me dice Victoria Mantuani. Sí, no pasa nada, Victoria, no hay problema. Porque, ¿qué pasa? Como yo decía al principio, ¿no? A ver, Elías, que está levantando la mano. Profe. Sí. Ah, no, Elías estaba levantando. Ah, claro, que hable él. No, No, dale, Felipe. dale que yo te escucho. Después yo comento yo algo iba- de eso. Yo iba a decir algo del tema de las subluxaciones que está diciendo. Sí. Que, tipo, yo tuve un compañero, por ejemplo, que tuvo un problema en la rodilla cuando al fútbol. Se torció la rodilla, tuvo una ruptura de ligamentos cruzados y tuvo una subluxación. La rodilla se le quedó semi arrollada, tipo, no estaba estirada del todo, estaba semi arrollada así, y se le había hecho una subluxación en las vértebras, por un mal movimiento también que hizo en ese momento. Y o sea, tuvo todo un procedimiento, no tuve que ir a un quiropráctico y todo eso para que le hiciera el reajuste de las vértebras para que la pierna se le estirara. Y le hizo eso, le tocó una vértebra y la pierna se le estiró, ¿viste? Como que eso, me dijo él que tuvo una subluxación de vértebras que estaba... comprometiendo la parte... Claro, de la pierna esa, que por eso no se le estiraba, o sea... Claro. Esto, no sé, todo conectado. Claro, está todo conectado, exactamente, sí. Sí, sí. Yo quería comentar de eso también lo que dice Felipe. Sí. Es que lo que a veces molesta en la rodilla son las bolsas sinoviales, que lo que hacen es cristalizarse. Como que quedan cristalizadas y eso hace un roce y hace doler muchísimo porque activa todo el sistema nervioso. Y bueno, y una de las formas que se combate eso justamente, porque ¿qué pasa? Se inflaman, son como unas bolsas, como un cartílago, que tienen líquido raquídeo en la articulación, ¿no? Pues tenemos que la rodilla hace este trabajo, ¿no? Y la bolsa sinovial es lo que está por adentro, recubriendo, vamos a decir, el hueso de la rodilla, donde está la rótula, lo que se mueve, vamos a decir. Y entonces, en el caso de la operación que hacen ellos, es justamente cambiar donde están sacar y filtrar ese líquido que está de más o que está cristalizado, y se le pone una prótesis justamente con un material que es un polímero quirúrgico, donde no logra que no se infeste, ¿no? Y a su vez que tenga la movilidad normal de la rodilla. Igual las mejores prótesis jamás se comparan con la rodilla de uno, ¿no? De hecho, a todo eso. Pero digo, es una de las causas también del dolor de rodilla por las bolsas sinoviales. Sí, muy bien, muy bien, Elías. Y con respecto a lo que decía Felipe, claro, el compañero de él, al romperse varios ligamentos, los ligamentos cruzados, vieron que se rompen varios ligamentos, eso puede causar una luxación, ¿vieron? Y ahí sí se pierde la congruencia articular. Y las prótesis de rodillas, bueno, si no se dio por una fractura o no, los desgastes, por ejemplo, como les decía hoy, que las personas que tienen osteoporosis, los huesos se desgastan. Muchas veces se producen fracturas, muchas veces se producen luxaciones. Entonces ahí puede ser que al no tener una fractura haya un desgaste grande, o como explicó Elías, que por esos motivos puedan colocar una prótesis. Bueno. Me perdí. La clasificación ya vimos, ¿no? Las características de los esguinces son los que son más comunes, son los de tobillo, los del codo, muñeca o pulgar, y del cuello, ¿no? También algunas zonas como la columna, aunque puede afectar a otras regiones corporales.
En los deportistas suelen ser los de tobillo, ¿no? Por lo general, el ligamento lateral externo. El tobillo siempre se ve afectado un 90% los ligamentos del astrálago, el peroné o del calcáneo. ¿Qué cuidados tenemos que tener cuando hay un esguince? Aplicar hielo inmediatamente para poder reducir la inflamación. Por favor, el hielo nunca directo, siempre envuelto en un pedazo de tela, porque vieron que el hielo puede quemar, ¿no? la piel. Hay que hacer un vendaje fino en la zona afectada, no apretada, pero el objetivo que tenemos que tener es limitar ese movimiento. Usar una férula, una tablilla en el caso de que sea necesario, mantener esa articulación inflamada elevada por encima del nivel de corazón, inclusive mientras duerme. Cuanto más elevada, mejor. Se debe descansar lo afectado, o sea, evitar, ya sea si es en el tobillo, evitar caminar por varios días, debe hacer un descanso. Evitar poner peso sobre esa articulación, porque eso puede empeorar la lesión. En el brazo se puede usar un cabrestillo o muletas o algún aparato ortopédico para proteger esa lesión. La aspirina, el Perifar, el ibuprofeno son analgésicos que pueden ayudar en el dolor. Sin embargo, en los niños no se recomienda dar aspirina, ¿no? La zona afectada debe estar libre de presión hasta que el dolor aparezca. Por lo general, un esguince leve va a sanar entre 7 a 10 días. Pueden pasar varias semanas para que ese dolor desaparezca si es un esguince grave. El médico puede recomendar el uso de muletas. La fisioterapia puede ayudar a recuperar el movimiento y la fuerza de esa zona lesionada. Esos son todos los cuidados inmediatos, los primeros auxilios que tenemos que hacer ante un esguince. ¿Cuándo debemos consultar un médico o ir a una emergencia médica o a una emergencia? Cuando se piensa que se tiene una fractura, cuando se cree que la articulación está fuera de su lugar, cuando tiene una lesión grave o un dolor fuerte, si escucha algún sonido explosivo y tiene inmediata dificultad para usar esa articulación, cuando la inflamación no desaparece, cuando presenta síntomas de infección como la piel roja, caliente, con dolor o fiebre por encima de 38 grados, y cuando el dolor no desaparece después de varias semanas. En esos casos, ustedes tienen que consultar a un médico, ir a una emergencia, lo que sea. Para prevenir, se debe usar un calzado protector durante las actividades que ejerzan, tensión sobre ese tobillo o sobre las articulaciones, asegurarse de que los zapatos se ajusten a los pies de manera apropiada, evitar zapatos con tacos altos, siempre antes de hacer ejercicio de deporte realizar un estiramiento, un calentamiento, y evitar los deportes y las actividades que no se haya entrenado o cuando se tiene dolor. Si se tiene dolor no hay que hacer deportes, ¿no? Una dieta balanceada es importante para mantener esos músculos fuertes, mantener un peso saludable, hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento, ya dije eso creo, ¿no? Un equipo protector, correr siempre en una superficie plana, evitar las caídas, por ejemplo en la arena, cuando haya hielo en las gradas o en la acera frente a la casa, siempre tener mucho cuidado. Y acá les puse una foto de los esguinces, ¿vieron? Que acá está con hielo y acá está con la venda, ¿no? Acá la rodilla. Acá. ¿Vieron las fotos de los esguinces? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿No? No, profe, no, más bien. Bien. Tengo que arreglar unas cosas antes de subir acá. Bueno, y por último vamos a ver lo que son las luxaciones. Acá. Que la luxación, como ustedes bien dijeron, es una separación de los huesos en el lugar donde se encuentra la articulación, ¿no?
ahí es donde los huesos se conectan y que permite que se muevan. Es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Esto es lo que les decía hoy, que a veces es muy difícil diferenciar entre una fractura y un hueso luxado. Ambas, tanto la fractura como la luxación, se necesitan los primeros auxilios. Se pueden tratar las luxaciones en un consultorio médico o en una sala de emergencia. Por ejemplo, se trata siempre de sedar a la persona, al paciente, de dormirlo para poder hacer la maniobra en el lugar. Y a veces cuando no se tratan oportunamente, estas luxaciones pueden producir una lesión permanente. O sea que si son tratadas oportunamente, no pasa nada, pero si se dejan estar, pueden producir una lesión que sea permanente. ¿Cuáles son las causas? Son generadas por un impacto súbito en la articulación. Por lo general siempre se presenta después de un golpe, de una caída o de un traumatismo. Los síntomas que se puede tener con una luxación: entumecimiento, hormigueo en la zona afectada, ¿no? En la articulación, presentar un dolor intenso, y sobre todo si se trata de volver esa articulación al lugar o poner un peso sobre ella, duele más todavía. El movimiento está limitado, se ve bien claro que el hueso está fuera de lugar, con un color diferente o está deformado. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a la emergencia local antes de tratar esa luxación, ¿no? Sobre todo si es un accidente donde la causa de la lesión puede ser mortal. Y si la persona tiene una lesión grave, siempre hay que revisar las vías respiratorias, la respiración, la circulación, y bueno, ya en un caso extremo, de ser necesario, hay que comenzar con un RCP o con el control del sangrado. No se puede mover a la persona si se piensa que se ha lesionado la cabeza, la espalda, la pierna. Hay que mantener a la persona tranquila e inmóvil. Si la piel llega a estar rota, hay que tomar otras medidas para prevenir la infección. Enjuagarla con agua limpia, retirar cualquier suciedad visible, no frotar sobre ella, ¿no? Cubrir esa zona con vendajes estériles antes de inmovilizar la articulación, y no intentar regresar el hueso a su lugar, a menos que sean un especialista en huesos, ¿no, chiquilines? Pero nunca tratar de nosotros mismos volver al lugar. Bueno, entablillar o colocar el cabrestillo en la articulación lesionada en la posición en que la encontró, no mover esa articulación. Inmovilice las áreas por encima o por debajo, eso sí, pero la articulación que está luxada no. Hay que revisar siempre la circulación de sangre que hay alrededor de la lesión. Hay que presionar fuerte, ¿no? Firme sobre la piel de la zona afectada. Se debe poner pálida y enseguida debe recobrar ese dolor, ese color cuando se deja de presionar. Hay que reducir el riesgo de una infección, entonces evitar este paso si la piel está rota, ¿no? Toda esa parte hay que valorizar la parte de la piel. Las compresas de hielo se pueden colocar para aliviar el dolor y la hinchazón. Por supuesto que no hay que ponerlo directo, ¿no? Hay que tomar medidas para prevenir un shock, a menos que haya una lesión en la cabeza, la pierna o la espalda. Colocar a la persona en posición horizontal, levantarle los pies unos 30 centímetros, cubrirla con un abrigo o con una colcha. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No debe moverse a la persona cuando hay una lesión en la cadera, la pelvis o los muslos, a menos que sea muy necesario, ¿no? Si hay un solo socorrista y hay que mover a esa persona, hay que arrastrarla por la ropa. Nunca hay que intentar enderezar un hueso ni una articulación, ni cambiarlos de posición. No hay que comprobar si un hueso o una articulación deformada ha perdido sus funciones. Y siempre, lo más importante es eso, ¿no, chiquilines? No mover a esa persona, salvo que la lesión esté completamente inmovilizada. Acá tenemos una foto. ¿Vieron lo que hablábamos de la luxación, que es la separación de los huesos? ¿Logran ver ahí?
Sí, sí. Sí, sí. Vieron que era lo que yo les decía, que es muy fácil de confundir una fractura con una luxación. Porque hasta el momento que no se haga una radiografía o que un médico compruebe, se confunde, porque los síntomas son muy parecidos, ¿no? La sintomatología es muy parecida. Bueno, chiquilines, esto sería más o menos la clase de hoy. Les estoy debiendo la parte de las férulas de yeso y todo eso, que lo voy a armar y se los voy a subir, o se los sube Mariana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo? Yo no. No, profe. Lo he visto. Por ahora no. Bien. No. Bien. Profe, yo tengo una consulta, pero no tiene nada que ver con lo que dimos. Bueno, Era no importa. Si sabían algo de la presencialidad, si vamos a empezar o no nosotros. Por el momento no tenemos ninguna información acerca de la presencialidad, no tenemos nada. Vieron que se extendieron las medidas hasta el lunes 23, ¿no? Y Sí, hasta ahora yo porque como empezaban los niños de la escuela, digo, por ahí empezaban. Claro, pero no, hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Ojalá empiece pronto, ¿no? La presencialidad, creo que es para todos. Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, chiquilines. Les voy a pasar la lista de vuelta. El lunes vieron que no tenemos clase porque porque es feriado. Lo corren para el lunes. Así que bueno, nos vamos a leer el martes y el jueves sí nos vamos a ver. Bueno, paso de vuelta a la lista. ¿Quién fue que se retiró? Mantuani, ¿no? Disculpe. Y María Noel. Bien. ¿Abreu? No, Abreu era que no venía. Yo siempre me olvidé esta semana. Barbosa. Presente, profe. Bertis. Presente, profe. Brasini. Correa. Presente. Costa Stephanie. Presente. Costa Betiana. Presente. Y Costa Héctor. Presente. Fernández, María Noel fue a trabajar. Gómez. Presente. No me contestaste hoy, Gómez, cuando te pregunté. Machado. Presente. Mantuán, se tuvo que retirar. Martínez. Cerca de cuento. Hay un fútbol ahí, ¿no? Tania. Betty. Méndez. Presente. Musetti, presente. Sí, presente. Fabricio ahí está complicado. Presente, profe. Sí, No, sí, no estoy complicado. Fabricio. Presente. Te vi. Núñez. Ha sido complicado. Profe. Gracias. Profe. Sí. Márquez pasó, ¿no? Hace 12 años que te aguanto la ambulancia. Márquez, sí. 12 años que te aguanto la ambulancia. Dale, gracias. ¿Cuántos años se aguantan? 12. Sí, yo llevo 12. 18 y hace 12 que estás conmigo. Si la ambulancia hablara, ¿no? Queda todo arriba de la ambulancia. No, mejor me la hagan hablar. Lo que pasa después del imán queda afuera del imán. Bueno. Núñez. Presente. Lía. ¿Y Viviana? ¿No vino? Viviana puso que tenía COVID, de ella y la familia, no sé qué más, mandó al grupo. Sí. ¿Orihuela? ¿Pechi? Presente, profe. ¿Pereira? Presente. ¿Ramírez? Presente. ¿Ribeiro? Presente. Hay alguien que tiene sueño ahí, me parece. ¿Rodríguez Ana? Yo, Presente. profe, yo.
Ah, sos vos, Héctor. Entré a las 6 de la mañana y salí a las 6 de la tarde. Y llegué, por me Dios. bañé y me conecté. Por favor, qué cansancio. La verdad que Rosa, sí. Rosa me dijo presente, ¿no? Trindade, bien. Trindade no vino, ¿no? Y Lucas de los Santos. Presente. Muy bien. Bueno, chiquilines, terminamos acá por hoy. Bueno. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, Igualmente, chao, chao. igualmente. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, que pasen bien. Chao. Saludos a Bien. todos. Saludos.